Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 22. Y le vamos a dar lectura. Dice así: Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El título de nuestro sermón el día de hoy se llama La resurrección de Cristo y la nuestra. La resurrección de Cristo y la nuestra. Y esta es la idea principal que yo quiero compartirte el día de hoy. Este es lo que queremos desarrollar durante todo el sermón. La resurrección de Cristo fue tan verídica y real en el pasado que la vida de los hombres en el pasado, hoy en el presente y mañana en el futuro, tienen consecuencias trascendentes y reales para todos los hombres. La muerte de Cristo en el pasado fue tan real y tan verídica que el día de hoy en el presente, mañana en el futuro y los hombres que han vivido en el pasado tienen consecuencias trascendentes en sus vidas. Y fíjate cómo no incluí para aquellos que creen en Jesús. Porque si yo incluyo esa palabra, yo estaría delimitando la resurrección de Cristo solamente a esos hombres que creen en Cristo. Pero la resurrección de Jesús tiene implicaciones para toda la humanidad. Lo crea el hombre o no lo crea, lo acepte o no lo acepte. El que Cristo se haya levantado entre los muertos tiene grandes repercusiones para toda la humanidad. Porque aquellos que creen en Él, y lo vamos a ir explorando en el texto, aquellos que creen en Él, si en verdad Cristo resucitó de entre los muertos, cada una de las promesas que Él hizo, cada una de las palabras que Él habló son una realidad. Eso quiere decir que aquellos que no creen en la resurrección de Cristo, y esta es una realidad, lo que Jesús habló acerca de ellos también es una realidad. Estamos hablando de un juicio eterno. Y aquellos que han creído, estamos hablando de una vida eterna en Jesús por siempre. El tema de la resurrección de Cristo Jesús es un tema fundamental para la vida cristiana. Sin resurrección de Cristo, el Evangelio no tiene sentido. Sin resurrección de Cristo no hay una base en la cual el Evangelio pueda sostenerse, pueda pararse incluso nuestra fe. Cristo habló
varias ocasiones, los evangelios registran 3 ocasiones, bueno, posiblemente pueda haber más, pero ahorita yo nada más recuerdo 3 ocasiones, donde Jesús constantemente les hablaba a sus discípulos y les decía que era necesario que Él fuera a Jerusalén para que Él sufriera, Él muriera y Él iba a resucitar. En 3 ocasiones se los dijo y se lo repitió tantas veces porque es muy común que tú y yo o los hombres tendamos a olvidar las palabras de Jesús. Y eso nosotros lo vemos en los relatos de los evangelios, cuando llegaron las mujeres y los apóstoles o los discípulos a ver el sepulcro, el ángel que se les apareció les dijo, recuerden, Él les dijo que iba a resucitar y que los iba a ver en Galilea, recuérdenlo. Jesús habló constantemente de la resurrección que Él iba a tener. ¿Por qué se vuelve tan controversial este tema? Porque desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos, el tema de la resurrección de Cristo ha causado controversias, polémicas. Unos dicen que fue un mito, otros no creen, otros hablan acerca de que pareciera, déjenme encuentro bien la palabra, bueno, ok, ahorita me acuerdo y ahorita voy a esa parte. Pareciera como que el que murió en la cruz no era Jesús en sí mismo, sino que era un hombre nada más, pero no era Cristo. Cuando nosotros exploramos los evangelios, nosotros nos encontramos que los sacerdotes y los ancianos del pueblo, después de que Cristo murió, pusieron soldados, pues se acuerdan, para que guardaran la piedra y evitar aquel rumor de que Cristo iba a resucitar. Cristo resucitó y dice Mateo es el que nos narra que los soldados llegaron con los principales ancianos a decirles lo que había sucedido. Entonces los ancianos y los principales del pueblo lo que dijeron a estos soldados fue lo siguiente: decid esto si alguien les pregunta acerca de la resurrección de Cristo, que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y dice Mateo que ese dicho, esa frase, esa mentira se divulgó extensamente entre todos los judíos hasta el día de hoy. Los hombres de Jesús robaron su cuerpo. Estos hombres entraron en controversia. Más adelante nosotros nos encontramos al apóstol Pedro hablando en su primer sermón, en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Hechos, dando testimonio acerca de la resurrección de Cristo. Y él dijo, nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Juan, cuando escribe su evangelio o las cartas, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, de eso les damos testimonio. Y él habla también de la resurrección de Cristo. Pablo, ustedes recordarán, cuando está recorriendo la región de Acaya, llega a Corinto. En Atenas, llega a Atenas y en Atenas él se encuentra una estatua, no sé qué sea, con una leyenda que decía al Dios no desconocido. Y dice Lucas que cuando él comienza a hablar de este Dios al Dios desconocido, comienza a presentar a Cristo como el Creador y el Señor. Y cuando él comienza a hablar acerca de la resurrección, dice Lucas que la gente empezó a burlarse de él. E incluso otros le dijeron, te escucharemos en otra ocasión. Más adelante, cuando Pablo, antes de ser presentado ante Félix el gobernador, ustedes recordarán, Pablo está en el concilio con los judíos, siendo apresado, y cuando Pablo comienza su defensa, dice Lucas algo, dice que él se persuadió de que estaban ahí los fariseos y los saduceos. Y él comenzó a hablar acerca de la resurrección de Cristo,
de tal manera que causó una división en el concilio, porque los saduceos no creían en la resurrección ni en ángeles, y los fariseos sí. Siempre ha habido un pique entre la resurrección de Cristo. Y nosotros lo vemos en nuestros días. Hay filosofías de pensamiento que enseñan que el alma del hombre descansa, después de muerto el hombre, el alma descansa, mientras el cuerpo se desintegra por completo y no hay esperanza de vida. Una corriente filosófica de los materialistas, ellos creen en la extinción o en la aniquilación total. El hombre muere y se acaba todo en la vida. Otros creen en la reencarnación. Creen que el alma o el espíritu del hombre continuamente se va reciclando en la vida. En cualquier cosa tú puedes ir reencarnando, ¿verdad? Y si te toca en un animal, pues ni modo, pero esta es la vida. Hay un choque si realmente hay una vida eterna. Y Jesús habló acerca de esto. Jesús prometió que Él resucitaría a todo aquel que creería en Él. Y aún Jesús todavía no había sufrido la muerte ni la resurrección. Pero Jesús estaba hablando palabras donde los hombres estaban anclando su fe. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús habla estas palabras y dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y aquel que el Padre atrae a mí, dice, yo le resucitaré en el día final. Allí hay una esperanza, la esperanza de ir a Jesús sabiendo que es el Padre quien nos ha llevado a Él, pero que Él un día nos va a resucitar. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, nosotros nos encontramos la historia de Lázaro. Cuando muere Lázaro, llega Marta, su hermana, con Jesús, y Jesús le dice estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Entonces Jesús nos está alentando, nos está trayendo palabras de una esperanza futura, de una resurrección. ¿Y por qué se vuelve tan importante? Porque es en la resurrección de Cristo, mi hermano, donde todas las promesas de Dios son una realidad. Esto lo he dicho varias veces, pero nunca los llevo a la cita. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. 2 de Corintios 1:20 dice lo siguiente: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Jesús, en Cristo, todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Es en la resurrección de Jesús entonces donde todas las promesas de Cristo son una realidad, las promesas de Dios son una realidad. Y déjame decirte que estas palabras que Jesús ha hablado son una realidad para nosotros también hoy. No solamente fue para el tiempo donde Pablo escribió o donde Pablo estaba ministrando, los demás apóstoles, son una realidad también para nosotros. Ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14, Pablo nos da esta seguridad. Dice: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hay esta esperanza. Y vamos a nuestro texto. Hemos dividido este estudio en tres grandes partes. La primera tiene que ver con una afirmación
de Pablo y una pregunta retórica que él está haciendo a los corintios, porque al parecer había gente en Corinto que estaba dudando acerca de la resurrección de Cristo. La segunda parte que vamos a estar estudiando tiene que ver con las consecuencias trascendentes que tiene para el hombre del pasado, del presente y del futuro si Cristo realmente no hubiera resucitado de entre los muertos, como los de Corinto afirmaban. Pablo les presenta 7 consecuencias que tienen una afectación en la vida de todos los hombres. Y al final estaremos viendo la certeza con la que Pablo termina afirmando que Cristo realmente resucitó de entre los muertos y cuál es la consecuencia que trasciende a todos los hombres en la humanidad o en la historia. Versículos número 12 de nuestro texto. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Algo que Pablo ya había traído a los corintios era presentarles el evangelio de manera resumida, pero incluyendo precisamente estas 3 partes que nosotros hemos estado viendo en todos los grupos de casa: la importancia de la vida de Jesús, la muerte de Jesús, pero también la resurrección de Jesús. Pero parece ser que había gente en Corinto que a pesar de eso dudaba de la resurrección de Cristo. Si ustedes van conmigo en el versículo 3 del mismo capítulo 15, Pablo hace la presentación del evangelio y les dice así: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Pablo hace una pregunta: ¿cómo es que ustedes, dicen ustedes o cómo piensan ustedes que no hay resurrección de entre los muertos si les hemos predicado a Cristo como resucitado? La resurrección de Cristo se vuelve esencial, mi hermano, para la vida cristiana, para la fe cristiana. La resurrección de Cristo fue el tema principal de toda la predicación de los apóstoles. No vamos a entrar a esos textos, ustedes ya lo vieron, pero tú puedes ir en Hechos y revisar en cada predicación, tanto de Pablo, tanto de Pedro, como de Esteban, como de Felipe. Cada vez que ellos hablaban de algo, de Cristo. Incluso Pablo habla y dice en una de sus cartas que a él no le interesa saber otra cosa más que presentar a Cristo y a este crucificado y resucitado de entre los muertos. Pero ¿por qué gente podría estar pensando o cuál es la opinión que estos corintios podían tener acerca de la persona de Jesús? Porque es que alguien podría llegar a pensar que Cristo no resucitó realmente de entre los muertos. Y estas son algunas ideas que se pueden generar. Posiblemente unos de ellos pensaban que Jesús era totalmente y completamente divino, mas no humano. No era completamente hombre y completamente Dios. Simplemente ellos pensaban que posiblemente Jesús era completamente divino y que todo lo que le sucedió durante su ministerio hasta su muerte le estaba pasando a un hombre que en realidad no era un hombre, sino que aparentaba ser un hombre. Realmente no era Jesús el que estaba ahí en la cruz. No era en realidad ahí Jesús, sino que unos piensan que cuando Jesús fue clavado, el Espíritu de Jesús salió de él
y quien se quedó ahí en la cruz fue un hombre cualquiera. Entonces, pensando en eso, el que murió, el que resucitó, pues nunca fue Jesús porque era un hombre tal cual. Eran personas que no creían en la humanidad de Jesús. Y tú y yo y los evangelios sabemos, y Dios sabe y nos lo ha revelado, que Jesús tuvo una mente humana, un cuerpo humano, un espíritu humano, que Jesús experimentó las emociones que como seres humanos tú y yo experimentamos, que Jesús se cansó, lloró, tuvo hambre, tuvo sed, y que crecía como cualquiera de nosotros. Que Él tuvo que aprender a caminar, a leer, a escribir. Y era necesario que Jesús se encarnara porque Él era quien nos iba a representar delante del Padre. Y como Pablo lo escribe más adelante, que dice, por la muerte de Adán, por la vida de Adán entró la muerte, pero por la vida de Cristo va a entrar la resurrección. Él estaba representándonos a nosotros delante del Padre. Entonces Pablo les pregunta, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de Cristo? Si toda la historia, los evangelios, y es más, hay testigos que han dado testimonio de que vieron a Cristo resucitado. Y lo vemos eso en los versículos 5 del mismo capítulo. Acompáñame ahí. Dice versículo 5. Y se apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo dice en el versículo 12, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de entre los muertos? Y esto nos lleva a ver la segunda parte entonces. ¿Cuáles son estas consecuencias trágicas? Y lo que Pablo está desarrollando es este pensamiento. Si realmente no hay resurrección de entre los muertos, estas son las consecuencias que todos los hombres experimentarían en todas las épocas, en todos los tiempos de la historia. Si Cristo no resucita, Pablo comienza a dar su argumento desde el versículo 13 hasta el 19 y después lo vamos a ir desarrollando. Si no hay resurrección de entre los muertos, dice Pablo en el verso 12, versículo 13, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros delitos, en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. 7 consecuencias Pablo presenta aquí. Y la primera dice, si no hay resurrección de entre los muertos, versículo 13, entonces Cristo sigue muerto. Entonces Cristo no ha resucitado. Cristo sigue muerto. Entonces lo único que podemos concluir de esto es que Él no es quien realmente dijo que era. Porque Jesús llegó diciendo que Él era el Hijo de Dios, que Él iba a morir, a sufrir y a resucitar el tercer día.
Vimos el domingo pasado que Él se atrevió a decir que en 3 días restauraría una vez más el templo para que los hombres tuvieran comunión con Dios. Pero Pablo argumenta y dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús no es quien dice, no es quien Él dijo que era. Es más, podríamos pensar de Jesús que durante todo su ministerio fue un hombre que vivió engañado. Que fue un hombre que vivió en una mentira, creyéndose él el Hijo de Dios, creyéndose él que tenía poder para hacer muchas cosas. Es más, podríamos pensar de Jesús que Él es uno más del montón de toda la humanidad. Uno de entre tantos que se ha levantado para quererle dar una esperanza a la humanidad. Uno entre tantos que ha querido impactar a su círculo, a su sociedad, a su país. Un hombre más que ha querido cambiar al mundo. Pero sorpresa, si no hay resurrección de entre los muertos, entonces Cristo es uno más como nosotros. Un hombre sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y esa es la primera consecuencia que dice Pablo. Si no hay resurrección de entre los muertos, déjenme decirles que entonces Cristo sigue muerto al día de hoy. Y con Cristo muerto, todo lo que Él dijo es mentira. Todo lo que se ha escrito de Él no hay sustento. Todo es un cuento de hadas, es una fantasía en la cual tú no puedes creer, en la cual tú no puedes abrazar, en la cual tú no puedes sustentar toda tu vida. Segunda razón que presenta en el versículo 14. Si no hay resurrección de entre los muertos, dice Pablo en el versículo 14, entonces vana es nuestra predicación. La palabra vano que Pablo utiliza ahí significa algo que está vacío, algo hueco, algo que no tiene contenido, que es inútil, que está sin efecto alguno, sin propósito. Si no hay resurrección de entre los muertos, dice Pablo, estaríamos invirtiendo todo lo que somos, todo nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestros talentos en algo que no vale la pena. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el tiempo que tú y yo pasamos aquí escuchando de su palabra no tiene sentido. El estudiar entre la semana no tiene sentido. Pasar tiempo en un devocional en la mañana no tiene sentido. No tiene caso el que tú y yo estemos preparándonos para presentar un curso de PBC para decirle a la gente las buenas nuevas del Evangelio. Dice Pablo, si no hay resurrección de entre los muertos y Cristo está muerto, ¿para qué entonces dedicamos una vida a la predicación del Evangelio? Porque el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Una buena noticia, ¿no? Una buena noticia ¿de qué? De que Dios en Cristo hizo algo por nosotros. Pero si Cristo está muerto, el Evangelio no es buena noticia. Y tristemente tú y yo seguimos viviendo una mala noticia. La mala noticia de que Dios es justo, Él es santo, tú y yo somos pecadores y merecemos su ira y su juicio sobre nosotros. ¿De qué caso tiene entonces que nosotros estemos predicando el Evangelio? Nos estamos esforzando en vano. Estaríamos animándonos unos a otros a decirles, hermanos, tengan su devocional, busquen al Señor, lean su Biblia en vano. Prepararíamos sermones en vano. Incluso la muerte, el pecado y el infierno seguirían siendo nuestros enemigos y serían enemigos que tú y yo tendríamos que vencer por nuestras propias fuerzas. Que tú y yo tendríamos que esforzarnos para conquistarlos.
Si Cristo no ha resucitado y no hay resurrección de entre los muertos, entonces nada de lo que hacemos aquí como iglesia tiene un sustento firme sobre el cual descansar y proveerle esperanza al necesitado. Tercera razón que da Pablo. Está mismo en el versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, vana también es vuestra fe. Al igual que nuestra predicación, la fe en un Salvador muerto no tiene mucho sentido ni lógica. No hay razón por la cual cantarle a un Salvador que está muerto. No hay razón para elevar una oración a un Salvador que está muerto. No hay lógica, no tiene lógica escribir canciones de un Salvador que está muerto. Y no nos estamos refiriendo solamente a una fe que descansa, ¿verdad? O una creencia universal, como la creencia que tenemos de que mañana va a salir el sol. Eso todo el mundo lo cree. El más ateo cree que mañana va a salir el sol. Tiene fe en eso. Estamos hablando de una fe personal, una fe profunda, una fe donde asientas las verdades del Evangelio, una fe donde aquel que es el objeto de tu fe es digno de toda tu confianza porque Él hace cambios en tu vida. Dice Pablo, si Cristo no resucita, si Cristo está muerto, si no hay resurrección de muertos, nuestra fe es vana. Todos conocemos que en Hebreos capítulo 11, ¿qué encontramos en Hebreos 11? Los héroes, ¿de qué? De la fe. Si no hay resurrección de los muertos, dice John MacArthur, dice, ese sería el capítulo de los héroes más tontos de la historia. Yo le puse aquí como título a ellos, los héroes de la fantasía, esperando recibir algo que nunca iba a llegar. Imagínate a Noé, Dios dándole una palabra, construye un arca. Ellos estaban esperando que Dios cumpliera. Créeme que Noé hubiera muerto de viejo o lo hubieran asesinado ahí. Imagínate a Abraham, teniendo fe en que iba a tener un hijo. Hubiera muerto, ya de por sí estaba viejito. Hubiera vivido en amargura Sara, creyendo algo que nunca iba a llegar. Los hijos de Jacob, cuando él bendice a cada uno de ellos, habían sido unos tontos esperando que de la tribu de Judá se levantara un príncipe. Si no hay resurrección de entre los muertos, en Hebreos nosotros nos encontramos a Moisés. Él hubiera ido en vano a rescatar al pueblo de Egipto. De esa misma manera, dice Pablo, así sería nuestra fe. Vana, vacía. Lo mismo nos daría creer en un tronco de madera, como dicen los profetas. Lo mismo da el que agarres un tronco, partas a la mitad, con la mitad te calientes y hagas de comer, y la segunda mitad le des forma y te hinques y digas, tú eres mi Dios. Así de vano, de sin sentido o incluso hasta algo estúpido es una fe si no hay resurrección de entre los muertos. La cuarta consecuencia que Pablo enseña, versículo 15. Dice aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Tú y yo seríamos las personas más
fraudulentas, espiritualmente hablando. Presentando una verdad que no existe, dándole esperanza a la gente que no existe, como lo hace mucho el Evangelio de la Prosperidad y varias doctrinas que prometen algo que el Evangelio nunca dice. Todos aquellos, dice Pablo, que afirman ver a Jesús resucitado, si no hay resurrección entre los muertos, son unos mentirosos. Y él dejó claro quiénes serían esos mentirosos, ¿se acuerdan? Cefas, los 12 apóstoles, más de 500 personas, y Pablo dice, incluyéndome yo, sería un mentiroso. Todo lo que les estoy escribiendo es una fantasía si no hay resurrección de entre los muertos. Desde aquellas mujeres que fueron al sepulcro, los apóstoles y todos aquellos que dicen que vieron a Jesús, ¿son mentirosos del calibre del diablo o son unas personas lunáticas si no hay resurrección de entre los muertos? Estaríamos locos el estar diciendo que Jesús resucitó. Incluso, mi hermano, si esto fuera realidad, dice Pablo, seríamos testigos falsos. Esto incluye entonces que todo aquello que está escrito en la Escritura sería ¿qué? Falso. No tiene sentido. ¿Para qué nos desgastamos leyendo 66 libros? ¿Para qué nos desgastamos buscando ver dónde está el Evangelio en cada uno de ellos? Si es una mentira. Es más, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, sería la mentira de las mentiras. Cuando dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. ¿De qué nos sirve si no hay resurrección de entre los muertos? Quinta consecuencia que Pablo presenta. Versículos 16 y 17. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Okay. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Queremos entender un poquito en la mente de Pablo qué significaría estar todavía en nuestros pecados. Obviamente, de manera resumida, nosotros entendemos que estamos muertos espiritualmente, no hay vida en nosotros. Pero en Efesios capítulo 2, Pablo como que nos deja ver un poquito cuál es la condición de una persona que está muerto en sus delitos y pecados. Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Pablo lo escribe de manera positiva, dando a entender que Él ya nos dio vida, pero veamos cuál es la condición de los que están muertos. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, somos hijos desobedientes, vivimos conforme a la potestad del príncipe de este aire, seguimos la corriente de este mundo. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne. El hombre vive en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Esa es la condición de una persona muerta. Versículo 11. Pablo continúa con esta idea. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos o incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en carne,
recordad que en este tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pablo pinta un cuadro demasiado trágico. Dice, si no hay resurrección de entre los muertos y Cristo sigue muerto, dice, tú eres objeto de la ira de Dios, estás bajo el juicio de Dios, no tienes esperanza futura, sigues siendo esclavo del pecado y vives bajo el dominio del pecado, no tienes libertad para buscar a Cristo, estás separado de Él y sigues siendo su enemigo. Es algo desalentador eso. Sexto consecuencia que presenta Pablo. Versículo 18. Si Cristo no ha resucitado y si no hay resurrección de entre los muertos, verso 18, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si nosotros estamos muertos en nuestros pecados, mi hermano, entonces todos aquellos que han muerto en la esperanza de Cristo en el pasado, están bajo la misma condición de muerte que nosotros. Tú y yo creemos algo que pasó en el pasado, ¿verdad? La muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo, la gente apuntaba a la venida del Salvador. Tanto ellos apuntaron a Cristo como nosotros ahora apuntamos al pasado y vemos en Cristo. Dice Pablo, si fuese así, entonces todos aquellos que han muerto están bajo la misma condición de pecado que nosotros. Eso incluye aquellos hombres y mujeres que tú conoces que al día de hoy se decían cristianos o que profesaban la fe cristiana. Si no hay resurrección entre los muertos y Cristo está muerto, entonces ellos han muerto en sus delitos y pecados y tienen el mismo rumbo de vida, el juicio de Dios sobre nosotros. Y por último, si Cristo no ha resucitado, dice Pablo en el versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, o sea, si solamente Cristo nos ha servido para esta vida, para darnos ánimo, para seguirnos como un ejemplo de vida, un estándar de conducta, si solamente Cristo vino a hacer lo que cualquier hijo de vecino podía haber hecho, dice Pablo, de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Somos los hombres más dignos de ser conmiserados. Mira, el mundo puede pensar de dos maneras. Te puede ver y te puede decir de lo que te has perdido. Viviendo tu vida en santurrona de los deleites de la vida de los cuales te has perdido. O te pueden decir, qué buena vida llevas, eres una persona ejemplar a seguir. Pero de ahí en más, no pasa. O por un lado, te jalan y te dicen, es que no has vivido, te falta vivir, te faltan las experiencias de la vida. O te alaban y te dicen, qué buena mujer eres. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Pero cuando sea muy, muy grande. Porque si no hay esperanza, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo dice, si no pasa eso, bien podemos caminar con una bandera de tengan conmiseración de mí.
que he creído en Jesús nada más para esta vida. Esto nos lleva a la tercera parte del sermón y con esto vamos a terminar. Pablo comenzó con una pregunta. ¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Y les da razones de qué pasaría si no hay resurrección y Cristo sigue muerto. Pero Pablo termina con una certeza acerca de la resurrección de Cristo, la cual tiene una implicación en nosotros. Porque si Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, entonces todo lo que Él ha prometido es una realidad para el día de hoy nosotros. Versículo 20 al 22, ve lo que dice Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El testimonio de todos estos hombres que Pablo habla en los versículos de 4 al 8 es una realidad, dice Pablo. Cristo está vivo. Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Cristo ha sido exaltado de entre los muertos hasta lo sumo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 4. Ve lo que pasó cuando Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe el mismo apóstol Pablo y dice que Él fue declarado, decretado, designado, determinado como Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El que Padre lo haya levantado de entre los muertos, lo declaró Hijo de Dios con poder. Es que Pablo dice, todas las promesas de Dios son en Jesús un sí y son para nosotros un amén. Porque así como el pecado entró por Adán, el primer hombre, y por él todos los hombres mueren, por medio de la vida de uno, de Jesús, por su muerte y por su resurrección, los muchos, dice Romanos, reciben gracia y justicia. El que Cristo haya sido levantado de entre los muertos, dice Pablo, versículo 22, he aquí la consecuencia para nosotros y para todos en la historia. En Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Hay una esperanza. Las consecuencias de la resurrección de Cristo es que tú y yo somos vivificados. ¿Y qué significa esto? Que entonces tú y yo hemos muerto al pecado, que estamos unidos a Él, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Él, que hemos sido liberados del pecado, que hemos pasado de muerte a vida, que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, que ahora podemos gozar de la gracia de Dios en todo momento, que el Espíritu Santo no solamente habita en nosotros, sino te da testimonio de que eres su hijo y te guía en tu caminar cristiano. Las bendiciones del Evangelio, la justificación, el declararte justo delante del Padre, donde Él te imputa su justicia y Él se impone nuestra maldad, es una realidad de nosotros. El ser reconciliados con Dios, que ese abismo que había de separación se ha quitado por Jesús para que tú ahora puedas ir al Padre y ser reconciliado con Él. El perdón de tus pecados, el ser aceptado por Dios, el que te adopte como su hijo, el que te dé vida eterna, el que te haya dado una herencia en Cristo y en la iglesia. Ese es un beneficio de que tú y yo gozamos porque Cristo vive.
Pablo termina en Romanos capítulo 8 diciendo esto. Y todos aquellos que están en Cristo Jesús, nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, conclusión. Dado que Cristo sí resucitó de entre los muertos, Él está sentado ahora a la diestra de Dios, reinando con poder en las alturas, y un día va a regresar por los suyos. Dado que Cristo sí resucitó de entre los muertos, la predicación del Evangelio se vuelve lo más importante para nuestras vidas. Porque sin Evangelio no hay salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de los hombres. Dado que Cristo sí resucitó de entre los muertos, tu fe o nuestra fe tiene sustento. No es algo irracional, es algo que tiene un fundamento y que puedes leerlo, abrazarlo, desearlo, meditarlo. Dado que Cristo sí resucitó, tu testimonio por la presencia de Dios en ti se convierte en algo que debes de cuidar con sumo gozo y con mucho cuidado y con temor y con temblor. Pues ya que al estar unidos a Cristo, somos ahora sus embajadores y somos sus representantes. Que si Cristo no hubiera resucitado, tú puedes vivir como se te pegue la gana. Pero como Cristo resucitó y tú estás unido a Él, ahora eres su embajador. Dado que Cristo resucitó, todos aquellos que han creído en el pasado, aquellos que creen en el presente y todos aquellos que van a creer en el futuro, tienen la seguridad de que sus pecados son perdonados, la deuda ha sido cancelada y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y nada ni nadie te podrá arrebatar de la mano de tu Señor. Si Cristo ha resucitado entonces de entre los muertos, tu vida de santidad, tu búsqueda por querer agradar a Dios tiene ahora sentido. Y por último, dado que Cristo resucitó, tú has sido llamado a andar en novedad de vida y cumpliendo el propósito para el cual se te creó, la gloria del Padre. Gracias a Dios que a Cristo lo levantó de entre los muertos, porque eso nos da la esperanza, mi hermano, que a ti y a mí, el día que nos muramos, seremos resucitados juntamente con Él y reinaremos con Él para siempre. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por levantar a Cristo Jesús de entre los muertos. Gracias, Señor, porque aquella promesa que tú hiciste de que no ibas a permitir que tu santo viera corrupción, Señor, tú la cumpliste al levantar a Jesús de entre los muertos. Y lo has coronado, lo has decretado, lo has establecido como tu Hijo con poder, con gloria, con majestad. Y ahora, Señor, cada una de sus palabras, cada una de sus promesas, todo, Señor, es una realidad para nosotros. Ahora podemos disfrutarte a ti, podemos acercarnos a ti, podemos vivir, Señor, confiadamente, Señor, sabiendo que tú vives, que tú reinas, que tú eres real, que no eres una fantasía, Señor. Que podemos ir a ti, Señor, que eres una realidad para nosotros. Señor, gracias por la resurrección de Jesús, porque es esa resurrección, Señor, la que hace posible nuestra resurrección. Señor, te damos toda la gloria a ti.
Te bendecimos, Padre del cielo. Gracias, Padre, por levantar a Jesús. Gracias, Señor, porque no lo dejaste en la tumba, Señor, sino que esos 3 días, Padre, Él venció a la muerte, al infierno, al pecado, Señor. Y ahora nosotros, Señor, podemos disfrutar de su victoria en la cruz, de su victoria. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque la resurrección de Cristo ahora también es nuestra resurrección de entre los muertos. Y eso, Señor, nos da esperanza y nos da confianza, Señor, al saber que tú, oh Dios, un día nos llamarás a tu presencia y estaremos contigo cara a cara. Señor, gracias. Te celebramos hoy en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, quien vive y reina por siempre. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.